Familia, buenas noches. El título de la enseñanza es El velo que nubla el entendimiento. Amado Padre, Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos en familia. Sabemos que tú estás acá con nosotros porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Te damos gracias, Señor, porque tú nos pusiste el propósito en nuestro corazón de todas las noches reunirnos en familia para conocer más de ti a través de tu palabra y a través también de esta enseñanza poder llegar a otras personas que están en la distancia pero que escuchan estos audios y que también han propuesto en su corazón acercarse más a ti. Te damos gracias, Señor, por el efecto que esto está causando en la vida de tantas personas. En el nombre de Cristo declaramos tu palabra. Amén. Bueno, familia, el velo que nubla el entendimiento. Entonces, hoy vamos a ver que existe un velo que nubla el entendimiento, ¿sí? De las personas. Vamos a ver a qué personas es que este velo le está nublando, en qué consiste este velo, quién está detrás de este velo y cómo podemos quitarnos ese velo. ¿Listo? Entonces vamos a 2 de Corintios capítulo 3 y vamos a leer los versículos 14 al 15. Dice: sin embargo, aún hoy en día, cuando leen el Antiguo Testamento, parecen tener el corazón y la mente cubiertos por ese mismo velo. Solo Cristo puede quitarles el velo para que entiendan. Sí, todavía, el día de hoy, siempre que leen los escritos de Moisés, un velo les cubre el entendimiento. Entonces aquí está hablando de que hay un velo que cubre el entendimiento. Un velo que cubre el corazón para que no entiendan, para que no comprendan. Y que la única forma de quitar ese velo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este pasaje de la Biblia nos está dando una revelación muy importante. Y es que hay muchas personas que tienen su mente entenebrecida con este velo, que no les permite conocer la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entenderlo paso a paso. Yo les voy a leer la versión en Nueva Traducción Viviente. Dice, el versículo 14 dice así: pero la mente de ellos se endureció. Quiere decir que la mente está endurecida. La Reina Valera habla de la mente de ellos se embotó. Embotar es como cuando uno está estudiando mucho para un examen y ya ha recibido tanta información y ha estudiado tantas cosas que ya la mente como que no entiende más nada. Sí, ya estoy embotado, entonces ya mejor me voy a descansar y estudio mañana madrugado. Eso es embotar, ya la mente está embotada y está endurecida. Por más que intenta, se cerró la mente, se cerró el entendimiento y ya no puede entender más. Ahora, dice la mente de ellos, ¿la mente de quiénes? Vamos a 1 Corintios 2:14 para entender la mente de quienes está endurecida, está embotada. Dice la palabra: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Dice, los que no son espirituales. La Reina Valera dice, el hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, los que tienen esta mente entenebrecida, que tienen esta mente embotada, que tienen esta mente endurecida, cerrada, trancada, que no pueden entender las cosas de Dios, son los hombres naturales. Los hombres naturales son los que no son espirituales, es decir, los que no han recibido aún a Cristo en su corazón, los que no han nacido de nuevo. ¿Sí? Existen 3 tipos de hombres. El hombre natural, que es el que no ha nacido de nuevo. El hombre carnal, que es el que apenas nació de nuevo, es un bebé espiritual, pero todavía está guiado por la carne, por los deseos y las pasiones de la carne. Y está el hombre espiritual, que es un hombre espiritualmente maduro, que ha crecido en la fe de Cristo y ya es maduro. Esos son los 3 tipos de hombres. Y aquí está hablando que la mente se ha entenebrecido de los hombres naturales, de los que no creen en Cristo, los que aún permanecen en el mundo. Los que no lo han recibido en su corazón como Señor y Salvador. Ahora continúa el versículo de 2 de Corintios 3, el versículo 14 continúa diciendo, el mismo velo, dice, y hasta el día de hoy cada vez que se lee Antiguo Pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad.
¿Cuál es ese velo al que hace referencia? Ese velo al que está haciendo referencia la palabra de Dios es el velo de la falsa religión y el velo de la sabiduría de este mundo, la cual no entiende las cosas de Dios. Entonces es un velo que está representado por esa falsa religión, por creer que haciendo cosas podemos ser salvos, haciendo cosas podemos agradar a Dios, cuando creemos que es por nuestras obras y cuando desconocemos, porque tenemos ese velo de que realmente es por Cristo Jesús. El versículo 15 continúa diciendo, efectivamente incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Tienen el corazón cubierto. Entonces, quiere decir que este velo no solamente nubla sus mentes, sino que nubla su corazón. O sea, tanto su espíritu como su alma están cubiertas por este velo que les impide entender y conocer ¿qué? La verdad. El mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Vamos a Mateo 15 y vamos a leer los versículos 7 al 9. Mateo 15, 7 al 9. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su oración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Entonces aquí está haciendo referencia a esa falsa religión, a esa religiosidad, que son de acciones, que son de palabras, pero que no son del corazón. Este pueblo me honra, este pueblo de labios me honra, o sea, con palabras, pero su corazón está lejos de mí. Es lo que Jesús peleaba tanto con los fariseos, ¿no? Jesús siempre les decía sepulcros blanqueados. Aquí precisamente se estaba refiriendo a los fariseos, que con los labios lo honran, pero el corazón está lejos de ellos. Y su adoración es una farsa. Todas esas acciones de adoración es una farsa. ¿Por qué? Porque están basadas en enseñanzas humanas, como si fueran mandatos de Dios. Y eso lo vemos nosotros, lo vemos en la religión tradicional, cosas que no son bíblicas. Entonces, cuando hace referencia a esa falsa religiosidad, ¿sí? Hace referencia a esas cosas que hace la religión que no son bíblicas. Cosas que no son bíblicas, que no conducen a la verdad, sino que desvían la verdad. Aquellos que adoran santos o la adoración a la Virgen, son cosas que no conducen a Cristo. Por el contrario, lo alejan. La gente se queda ahí con su mente entenebrecida, cerrada el entendimiento, su mente se queda embotada en eso. Pero eso no los conduce a la verdad. Y hay otras cosas que la gente hace que son correctas porque son bíblicas, pero no las hace con la motivación correcta, sino lo hacen con una motivación incorrecta. Entonces puede que prediquen a Cristo, pero no lo hacen realmente con la intención de que las personas lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvas a través de Jesucristo, sino lo hacen con ánimo de lucrarse o con ánimo de engrandecerse ellos mismos. La motivación, hay que tener cuidado con la motivación. Entonces, la religiosidad, ese velo de religiosidad que nubla el entendimiento de las personas, de los hombres naturales, tiene que ver con esas cosas que hace la religión que no son bíblicas, o las cosas que se hacen y que son bíblicas, pero que están motivadas con algo, tienen una motivación incorrecta. Ahora vamos a Santiago 3:15, que nos habla sobre la sabiduría de este mundo. Santiago 3:15. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Esa es la versión Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerla. ¿Tienes ahí la Nueva Biblia al día? Esa sabiduría no es la que viene del cielo, sino viene del mundo, del ser humano y del diablo. La versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera: porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Muy parecida a la versión de la Nueva Biblia al día, que está diciendo que la sabiduría de este mundo no es una sabiduría que proviene de Dios, sino es una sabiduría que proviene de la mente humana y del diablo mismo. ¿Por qué? Porque el diablo tiene influencia sobre la mente del hombre. La palabra de Dios dice
que Satanás es el Dios de este mundo. Vamos a 2 Corintios 4:4, donde nos habla de esto. 2 Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces aquí estamos viendo quién está interesado de mantener ese velo en las mentes y en los corazones de los hombres naturales. Es Satanás mismo, el Dios de este mundo, que dice acá este pasaje de la Biblia, así lo llama, el Dios de este mundo. El hombre le entregó el poder de gobernar el mundo cuando le creyó las mentiras allá en el jardín del Edén. Cuando le creyó a Satanás y no le creyó a Dios, el hombre le entregó el gobierno de este mundo, porque Dios había hecho al hombre para gobernar este mundo, y ese es el plan original de Dios, gobernar este mundo, que el hombre, el ser humano, gobierna el mundo, pero el hombre se lo entregó. Le entregó el gobierno a Satanás, y Satanás es el Dios de este mundo. Entonces, la sabiduría de este mundo es una sabiduría que está corrompida por Satanás. Y la sabiduría de este mundo, la que profesan hombres sabios, filósofos, ¿sí? Es una filosofía que va en contra de Cristo, que va en contra de Dios. Las personas que más conocen, que digamos en el concepto de sabiduría de este mundo, que más saben, por lo general son personas que no creen en Cristo, que no creen en Dios, personas ateas. Entonces aquí estamos viendo que esa sabiduría de este mundo está influenciada por Satanás, y es uno de estos velos que hacen que el hombre natural, el hombre inconverso, el que todavía no cree en Cristo, pues tenga ese velo en esa mente que le obstruye poder entender y conocer las verdades de Dios, porque estas verdades de Dios ya lo vimos en los versículos de 1 Corintios, de 1 Corintios 2:14, que estas verdades se disciernen espiritualmente. Entonces aquí estamos viendo quién está detrás de este velo. ¿Quién está detrás de este velo? Estamos entendiendo que hay un velo que está relacionado con una falsa religiosidad. Hay un velo que está relacionado con la sabiduría de este mundo, y detrás de esto está Satanás, que es el encargado de mantener ese velo, ¿sí? Pero dice acá, dice el versículo que estamos estudiando, el pasaje que estamos estudiando, pero este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Entonces, ¿cuál es la forma de quitarse ese velo? Es creer en Cristo. Vamos a Juan 14:6 para entender por qué. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por medio de mí. Esa es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo es el que puede quitar el velo, porque solamente a través de Él es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie puede ir al Padre sino por Él. Él es el Espíritu vivificante. La palabra de Dios en Romanos habla de que el primer Adán fue alma viviente, y el postrer Adán, refiriéndose al Señor Jesucristo, es espíritu vivificante. Es un espíritu que da vida, es un espíritu que puede quitar ese velo que nubla el entendimiento. Entonces es a través de Cristo, que es el camino y la verdad y la vida, que podemos llegar al Padre, y de esta manera nosotros poder discernir las cosas que son de Dios. A través de Cristo es que podemos entender las cosas que son de Dios. Y ya para terminar vamos a 2 Corintios 3, 17, 18. 2 Corintios 3, 17, 18. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Gloria a Dios. Entonces aquí nos está diciendo que el Señor, ¿quién es el Señor? El Señor es nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu, es este Espíritu vivificante, este Espíritu que da vida. Y donde está este Espíritu vivificante, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. Entonces estamos libres de ese velo, libres de las mentiras de Satanás. Tenemos libertad para discernir las cosas que son de Dios, porque tenemos acceso al Padre. Dice, y así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, ya ese velo ha sido retirado.
Ese velo ya ha sido retirado. Y dice, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. O sea, tenemos una bendición aún mayor, porque podemos ver la gloria del Señor y además de verla, la podemos reflejar. Es por eso que a Pedro y a Juan, cuando se estaban defendiendo allá en el concilio, dijeron, pero esta gente definitivamente es diferente, porque se nota que estuvieron con Jesucristo. Nosotros empezamos a parecernos a Cristo, empezamos a reflejar la gloria de Cristo. Dice acá que más adelante dice, el Señor, quien es el Espíritu, este Espíritu vivificante, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces somos transformados a la imagen de Cristo y cada vez somos más y más parecidos a Él. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos luz a las naciones. Jesucristo es la luz del mundo. Y nosotros, como somos la imagen de Cristo, podemos ser luz a las naciones. Podemos ser luz para las personas. Ven en nosotros la luz de Cristo, porque nosotros podemos reflejar la luz de Cristo. Amén. Bueno, amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que has traído esta noche a nosotros. Hemos entendido que quien no ha nacido de nuevo tiene una mente endurecida, una mente embotada. Un velo cubre su mente, Señor. Y sabemos que este velo corresponde a esa falsa religión y a esa sabiduría de este mundo que no entiende las cosas tuyas, que no entienden las cosas de Dios. Pero detrás de todo esto, Señor, está Satanás que quiere robar, matar y destruir, Señor. Y entendemos que a los que hemos creído en Cristo, ese velo nos ha sido quitado y que ahora nosotros podemos ser transformados. Cristo nos transforma y podemos reflejar su gloria porque nosotros podemos llegar a ser la imagen de Cristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.